Bienvenidos, bienvenidas a la semana 3 del curso virtual Derecho a la Consulta Previa. Mi nombre es Patricia Balbuena y soy la viceministra de Interculturalidad. En esta semana vamos a trabajar los contenidos del Derecho a la Consulta Previa en el Perú. Para esto tenemos una presentación que toca 7 puntos. Primer punto son los antecedentes del derecho a la consulta previa, el marco normativo, los alcances del derecho a la consulta previa, la diferencia entre consulta y consentimiento, las diferencias entre el derecho a la consulta y el derecho a la participación, cuál es el objeto de la consulta previa y los participantes de la consulta previa. En relación al primer punto, a los antecedentes, como cada uno de nosotros conoce, la agenda indígena ha pasado por una trayectoria, digamos, ¿no?, a lo largo de estos años, donde se han visto diferentes marcos normativos, pero también diferentes instituciones haciéndose cargo del tema indígena. Seguramente algunos recordamos instituciones como INDEPA, como CONAPA o la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas, el CETAI, diferentes entidades que ahora tienen, digamos, fueron absorbidas por el Viceministerio de Interculturalidad, que actualmente es el ente rector en materia indígena. En relación al marco normativo, también tenemos que, en términos del marco internacional, los diferentes convenios que la OIT ha ido pauteando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el convenio 29 de la OIT del año 1930, tenemos también el Código Laboral de los Nativos que rigió entre los años 30, 40 y 50, y el convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales, y finalmente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que en el Perú es vigente desde el año 95, en el cual fue ratificado por nuestro Congreso de la República. También es importante señalar que la atención a la agenda indígena o la agenda de los pueblos indígenas está presente cada vez más en digamos, ¿no?, en nuestra agenda pública, en tanto los pueblos indígenas han pasado a ser un sujeto político, un sujeto de derechos, que tienen una demanda propia en relación al tema del territorio, al tema de los recursos naturales, y cada vez van ganando mayor protagonismo, no solo en el Perú, sino en todos los países, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Entonces es bien importante también, digamos, reconocer que los llamados derechos colectivos de estos pueblos indígenas que el Convenio 169 de la OIT desarrolla han sido cada vez profundizados, digamos, ¿no?, y llevados a, por ejemplo, fueros jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, donde se ha ido desarrollando el contenido de algunos de estos derechos. Y eso es importante porque implica que este sujeto político, que son los pueblos indígenas, también van ganando, digamos, ¿no?, un desarrollo interpretativo en relación al ejercicio de sus derechos colectivos, que son finalmente los que le dan también el paraguas a la implementación del derecho a la consulta previa, ¿no? Es también importante señalar o recordar hechos históricos como el tema de Bagua, ¿no?, que marcó, digamos, un punto de quiebra en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, pero que además surge en relación a la demanda por el respeto a derechos, principalmente el derecho a su territorio y el derecho a recursos naturales. Esto, digamos, este punto de quiebre marca en nuestro país que en el año 2011 el compromiso de promulgar la ley de consulta previa y su desarrollo sea parte, digamos, haya sido parte de una agenda, de una promesa electoral que luego se ve cumplida, digamos, en el 2011 y en el 2012 con el reglamento. Entonces, lo que tenemos en el Perú es que, como habíamos señalado en términos muy gruesos y generales, el marco legal, digamos, o los instrumentos más importantes que rigen el derecho a la consulta son 3. El primero es el tema del convenio 169 de la OIT, que establece, digamos, todo el parámetro de los derechos colectivos y establece lo que es el tema del derecho a la consulta previa, que corresponde solo a los pueblos indígenas. Y luego tenemos la ley de consulta previa, promulgada en el año 2011, y posteriormente en el 2012 el reglamento correspondiente de la ley de consulta previa. Esto no quita que, digamos, se haya ido desarrollando una serie de normatividad que nos permita tener mayores parámetros o un mayor desarrollo interpretativo de varios de los artículos de la ley y el reglamento. Así tenemos varias directivas establecidas por el Viceministerio de Interculturalidad que nos permiten tener un mejor contenido, digamos, ¿no?, de algunos artículos, como por ejemplo el tema de la identificación de pueblos indígenas, para lo cual existe una resolución que establece, digamos, la directiva y los instrumentos
digamos, y así como o el derecho a petición, por ejemplo, ¿no? Entonces hay también una normatividad importante que revisar que nos permite tener más elementos para la implementación del derecho a la consulta. También es importante reconocer, digamos, en este marco normativo, tener claro, por ejemplo, la elaboración y la directiva que establece la base de datos de pueblos indígenas, ¿no? Con la ley de consulta previa se le encarga al Viceministerio de Interculturalidad la tarea de construir la base de datos de pueblos indígenas, es decir, que no es que el Ministerio de Cultura constituye los pueblos, ni simplemente lo que hace es hacer un reconocimiento de los pueblos ya preexistentes, ¿no? Actualmente la base de datos tiene 55 pueblos indígenas, de los cuales 4 son andinos y 51 amazónicos, y a partir de eso además establece información importantísima para los procesos de consulta, porque como sabemos los pueblos indígenas son sujetos colectivos de derechos, pero son también figuras abstractas. Los pueblos indígenas, cada uno está constituido, tiene bases territoriales. En general, digamos, podemos decir que en el Perú la base territorial de los pueblos indígenas son las comunidades, tanto campesinas como comunidades nativas, que son parte, digamos, de pueblos indígenas. Hay algunos pueblos indígenas que no necesariamente están agrupados en la figura de comunidad, sino en otro tipo de figuras y que también son reconocidos por la base de datos, ¿no? La base de datos es importante reconocer, se establece a partir de una serie de criterios que son los establecidos por el Convenio 169 del OIT, tanto criterios como subjetivos como objetivos, ¿no? Luego tenemos también el tema de la ley de consulta, también nos establece la obligación de crear un registro de intérpretes y traductores que sirvan para los procesos de consulta previa, es decir, los procesos de consulta previa se llevan a cabo con pueblos indígenas que manejan una lengua propia y que tienen que garantizarse este derecho para poder permitir, digamos, niveles mínimos de comunicación entre la entidad estatal y los pueblos indígenas, ¿no? También se ha desarrollado el derecho de petición, también establecido entre la ley y el reglamento, en relación a la posibilidad de que haya comunidades que no han sido incorporadas en un proceso de consulta puedan solicitar su incorporación, o, por ejemplo, o comunidades que identifican que hay una medida administrativa que está generando afectaciones y, por tanto, solicitan el derecho a la consulta previa. Entonces, esto ya ha sido desarrollado por el Viceministerio de Interculturalidad. Y también se han tenido ya varios casos donde se ha solicitado derecho a la petición y el viceministerio funciona a nivel de segunda instancia, porque la primera instancia es la entidad promotora de la consulta. Luego tenemos también, como ya había señalado antes, la identificación de pueblos indígenas, es decir, dentro del proceso de consulta, en las diferentes etapas del proceso de consulta, una de ellas es la identificación de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien tenemos la base de datos de pueblos indígenas, la base de datos no siempre es como un primer filtro de información en lo que hemos recogido de todas las entidades estatales, pero digamos hay muchas deficiencias en la información o información muy desactualizada. Y en una lógica de protección de derechos hemos establecido que la mejor garantía para corroborar la información es que el primer filtro sea la base de datos, pero luego se haga un ejercicio de identificación en campo que nos permita revisar si realmente existen otros digamos, grupos de población que son indígenas y que están en ese territorio y al cual hay que incorporar, y también nos permite hacer un análisis de las posibilidades de afectaciones en el derecho a la consulta, ¿no? Finalmente, entonces, entrando ya a la materia sobre el tema de la consulta previa, ¿no? ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, es un derecho colectivo. Y esto es bien importante enfatizarlo, ¿no? ¿Por qué significa? Significa que no es un derecho individual, no es un derecho de una persona que dice yo soy indígena y exijo el derecho a la consulta, es un derecho de un colectivo. Y al ser un derecho colectivo, por tanto, el derecho a la consulta implica por eso que se haga un reconocimiento de ese colectivo, y por eso la identificación de pueblos y la base de datos son tan importantes, que se le reconozca ciertas características a ese colectivo, por ejemplo, qué tipo de lengua hablan, qué tipo de nivel de representación tienen, ¿no? Cómo funciona su sistema de autoridades, cómo funciona el manejo de sus recursos y sus territorios para identificar los tipos de afectaciones. Entonces, es un derecho que se implementa digamos, a este sujeto colectivo y por tanto y este colectivo solamente son los pueblos indígenas, y al ser un derecho de este sujeto, digamos, llamado pueblo indígena,
constituye, por tanto, también una obligación estatal. Bueno, entonces también hablábamos de la consulta previa como ese derecho, ese deber, pero la consulta previa en términos del proceso, digamos, es un proceso donde uno busca acuerdos a partir de un diálogo intercultural. ¿Y qué es un diálogo intercultural? Es el reconocimiento de que estás frente a un pueblo, a un sujeto que tiene, digamos, otros códigos culturales y por tanto los tipos de información, por ejemplo, tienen que darse en esos términos y en esos códigos también, ¿no? El proceso de consulta previa, como es su denominación, consulta previa, digamos, ¿no? Lo que busca es garantizar que se den antes de cualquier tipo de afectación. El término previo no está definido en el marco de un procedimiento administrativo específico, sino que está básicamente guiada por el criterio. Tiene que ser previa a cualquier tipo de afectación, ¿no? Ese es el criterio por el cual definimos el contenido de previo. Y la consulta previa además busca cuál es el gran objetivo de la consulta. No es el diálogo en sí mismo, sino que busca a través del diálogo poder llegar a acuerdos. Y finalmente no es a través de cualquier diálogo, sino es a partir de un diálogo intercultural, ¿no? También es importante reconocer que el contenido, digamos, el alcance de este derecho a la consulta previa es primero el acceso a la consulta, digamos, ¿no? Establecido además tenemos ya un desarrollo del Tribunal Constitucional que nos puede dar algunos elementos, que es la sentencia 0022 del 2009, que sería importante que ustedes puedan revisarlo entre los fundamentos 26 a 40, digamos, ¿no? Que nos da un poco los elementos del contenido de este derecho. Es decir, ¿qué es lo que hay que garantizar? Primero, el acceso al derecho, ¿no? Lo segundo es que se realiza cumpliendo algunos principios básicos. El término de previa, las afectaciones, no puede haber consulta, digamos, cuando ya las afectaciones se han realizado o se han generado, ¿no? Hay que guiarnos por los principios de buena fe, de flexibilidad y donde el objetivo sea la búsqueda de un acuerdo en un escenario de transparencia, digamos, entre la entidad promotora y los pueblos indígenas. Ahora, también es importante señalar que los principios rigen no solo para la entidad promotora, sino también para los pueblos indígenas, es decir, todos tenemos entramos, digamos, en el proceso con bajo los mismos parámetros, digamos, ¿no? Y finalmente el tema de lo obligatorio y el carácter vinculante de los acuerdos a los cuales se llega a la consulta, es decir, llegamos a acuerdos que tienen una diferencia que vamos a ver más adelante con otros procesos. En el proceso de consulta previa, los acuerdos son de obligatorio cumplimiento para las partes que han suscrito estos acuerdos, ¿no? Una discusión que se tenía, digamos, ¿no? Y que se ha discutido mucho es la diferencia entre el derecho a la consulta y el derecho a consentimiento. Para el Viceministerio de Interculturalidad la diferencia es clara y está establecida también en el convenio 169, ¿no? La consulta previa no implica el veto, digamos, no incluye el derecho al veto. Es decir, cuando uno va a un proceso de consulta previa no está, digamos, pidiendo autorización para, por ejemplo, el inicio de alguna actividad o para la toma misma de la decisión. Lo que estamos llevando a la consulta previa, ¿no es cierto?, es el contenido de una medida administrativa que puede generar una afectación. Es decir, el Estado no está pidiendo autorización, ¿no? Y no se espera una respuesta de un sí o de un no. Lo que se está esperando más bien es frente al contenido o la posibilidad de afectaciones que esa medida pueda tener, es llegar a partir de las propuestas informadas, ¿no es cierto?, de la población, de estos pueblos indígenas, es cómo podemos llegar a acuerdos para poder reducir o eliminar estas posibilidades de afectaciones en el caso sean negativas o poder proponer digamos, algún tipo de medidas que pueda generar un mayor beneficio para los pueblos indígenas y comunidades implicadas, ¿no? Es importante en este caso leer la sentencia de la 022 del 2009 y reconocer también que en el artículo 15 de la ley de consulta previa se establece que, digamos, ¿no? Con precisión, digamos, esta diferencia, ¿no? Ahora, también la ley y el reglamento establecen figuras de consentimiento, como el convenio 169 señala, es decir, hay algunos supuestos en los cuales sí ya no entra el tema de la consulta, sino entra el consentimiento. Por ejemplo, si se va a utilizar áreas de las comunidades, por ejemplo, para el depósito de material tóxico, por ejemplo, digamos, ¿no? Ahí sí ya no cabe la consulta, sino cabe el consentimiento o, por ejemplo, en casos de desplazamiento.
¿no? Ahí tampoco cabe la consulta, sino cabe el consentimiento por el nivel y el impacto de las afectaciones, digamos, ¿no? Entonces hay que diferenciar, pero en nuestro orden, digamos, para el Viceministerio de Interculturalidad está clarísimo que es completamente distinto la consulta que el consentimiento. Luego también hay otra figura que es el derecho a la participación, digamos, antes de la consulta previa lo que se trabajaba principalmente en el sector extractivo, ¿no? Es el derecho a la participación. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho a la consulta y el derecho a la participación? La principal diferencia consiste en que los acuerdos que se toman en la consulta previa son acuerdos vinculantes y obligatorios y por tanto exigibles a nivel judicial, ¿no? Y no digamos, y por eso tiene toda una serie de etapas y pasa por una serie de procesos deliberativos, ¿no? En cambio, en el derecho a participación, lo que se está buscando garantizar es, digamos, la libre intervención de los pueblos indígenas, digamos, para que puedan tener opinión y puedan tener, digamos, proponer, digamos, ¿no? Frente al tipo de, digamos, de discusión o alcance que lleve alguna entidad estatal, ¿no? En cambio, la consulta lo que busca más bien es garantizar protección de derechos, ¿sí? Protege derechos colectivos tratando de reducir o, digamos, ¿no? O generar frente a las afectaciones que una medida pueda implicar, una medida administrativa, ¿no? En relación al tema del objeto de la consulta, lo que podemos establecer es que, a ver, acá hay, como ya había señalado, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva a la consulta? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Cuál es el objeto de la consulta, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se lleva a este proceso? Primero, lo que la ley establece es que se lleva cualquier tipo de medida que pueda ser de carácter administrativo y que pueda generar afectaciones, pero también medidas legislativas, ¿no? Y hay un tema pendiente, que es que a nivel legislativo, esto todavía está pendiente de ser regulado por el Congreso de la República. Si bien existen algunos anteproyectos, esto todavía no ha avanzado en su discusión y entonces no hemos tenido experiencias de consulta previa en materia o en medidas legislativas. En medidas administrativas, lo que corresponde en el modelo que tenemos es que las entidades que van a implementar o desarrollar esas medidas administrativas, que pueden ser todos los sectores del Ejecutivo, o gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Hacen una identificación de esta medida a ser consultada. Por ejemplo, digamos, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas en cada uno de los subsectores ha emitido resoluciones ministeriales para identificar qué medida lleva a la consulta, ¿no? Y así también otros sectores. Estas medidas a ser consultadas corresponden o deben corresponder a un análisis de derechos, de afectaciones de derechos, es decir, no se consulta cualquier medida, se consulta aquella que genera afectaciones. ¿Afectaciones a qué? Afectaciones al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, el caso más concreto, el derecho al territorio, ¿no es cierto? Si tú vas a zonificar una zona, lo vas a determinar bajo una categoría, por ejemplo, área natural protegida, y vas a limitar, por ejemplo, el derecho al aprovechamiento de los recursos, entonces tienes que entrar a consulta previa para que esa afectación se vea, ¿no es cierto?, en el diálogo con ese pueblo indígena, tratada de cómo puedes, digamos, reducirla o eliminarla y que sea una propuesta que beneficie, digamos, tanto al pueblo como al Estado en esta medida, ¿no? Entonces, básicamente esos son los objetos de la consulta y de los contenidos de este derecho. Muy bien, entonces lo que habíamos señalado es que el derecho a la consulta se da frente a cualquier tipo de medida legislativa o administrativa que afecta directamente a los pueblos indígenas. ¿Cómo evaluamos que hay una afectación? Cuando se produce un cambio en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de estos pueblos, ¿no? Digamos, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué derechos colectivos? Básicamente, por ejemplo, los que podemos enumerar acá: el derecho a la libre determinación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la participación, el derecho a las costumbres e instituciones, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a los recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, el contenido de estos derechos colectivos, digamos, ustedes pueden revisarlos en los diferentes instrumentos internacionales y nacionales. ¿Quiénes participan en la consulta? En el Perú tenemos un diseño institucional, digamos, no propio, en el cual, digamos, está el derecho a la consulta, participan diferentes actores. Primero, es solo un derecho a cargo o de obligatorio cumplimiento por parte del Estado,
no participan actores privados. Por ejemplo, las empresas no podrían implementar procesos de consulta previa como si se da en el caso como Colombia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿y cómo el Estado lleva a cabo? El Estado a través de las entidades promotoras, ¿no? Es decir, la entidad que va a promover la medida administrativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de áreas naturales protegidas, lleva el proceso CERNAN, pero CERNAN, al ser parte del Ministerio del Ambiente, quien emite la medida administrativa, por ejemplo, es el Ministerio del Ambiente. En el Perú también se reconoce que las entidades promotoras a nivel del Ejecutivo pueden ser de diferentes niveles, ¿no? Es decir, puede ser de nivel central, pero también pueden ser de gobiernos regionales o locales, ¿no? También, digamos, está en el caso de las entidades promotoras, esas entidades promotoras, como ya también se ha señalado por la ley y el reglamento, son las que identifican las medidas a ser consultadas con la opinión del Viceministerio de Interculturalidad y también hace la identificación de pueblos indígenas también con el Viceministerio de Interculturalidad. Un tema importante es que un proceso de consulta previa implica unos costos, ¿no? Y según nuestro marco normativo, la entidad promotora está a cargo de asumir todos los costos del proceso de consulta previa. ¿En qué participa el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad de manera más precisa? La ley y el reglamento establecen que somos el ente técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo, es decir, todo aquello que tenga que ver con los pueblos indígenas tiene que pasar por la opinión del Viceministerio de Interculturalidad. Luego nos encargamos de coordinar y articular, por tanto, la política estatal del derecho a la consulta previa, es decir, y esto se desagrega en qué cosas, en, por ejemplo, dar asistencia técnica a las entidades, capacitar a los funcionarios públicos, apoyarlos en la elaboración de sus instrumentos, ¿no? Revisar, digamos, o calendarizar con ellos procesos de consulta, etcétera, etcétera. Y además desarrollar el marco normativo más interno, digamos, ¿no? Para la implementación de este derecho. Además, también el Viceministerio de Interculturalidad lo que hace es, no solamente le da este acompañamiento, digamos, al proceso a las entidades promotoras estatales, sino también a los pueblos indígenas, digamos, porque igual son dos actores que tienen que entrar en paridad de condiciones al proceso de consulta, y no se puede entrar en paridad de condiciones si es que no se hace un acompañamiento a las organizaciones, ¿no? Que son las que participan en nombre de las comunidades. Y así, por ejemplo, le damos también capacitación, asistencia técnica y promovemos y facilitamos los procesos de consulta a solicitud de la entidad promotora. Entonces, ese es básicamente nuestro rol, ¿no? Bueno, muchas gracias. Éxitos en las siguientes sesiones. Gracias.